Let's remember the objective for this unit. Remember, we are going to ask for and give information about weekend and vacation activities. La idea es preguntar y dar información acerca de actividades en las vacaciones y los fines de semana. Today we are going to go over the simple past tense statements, regular verbs. Hoy vamos a ver un poco de gramática, lo concerniente a los enunciados u oraciones en tiempo pasado simple. Solo veremos la parte correspondiente a los verbos regulares, ya que este tema es un poquito complicado y debemos entenderlo bien. First of all, the regular verbs conjugation. Vamos a ver primero algunos tips con relación a la conjugación de los verbos que se consideran regular en el pasado simple, ya que luego veremos otra categoría de verbos considerados irregulares. Esto de regular e irregular, regular and irregular, se refiere meramente a la conjugación de la palabra, ¿de acuerdo? En el tiempo que hemos mencionado. Let's take a look to the following verb. Stay, watch, exercise, study, and shop. Vamos a ver estos 5 verbos, 5 ejemplos que describen perfectamente algunas normas que debemos tomar en cuenta al momento de conjugar verbos regulares en el tiempo pasado simple. ¿Cómo quedarían conjugados estos verbos? Pues haciendo uso del sufijo ed. El primero sería stayed. Watch quedaría como watched. Exercise quedaría como exercised. El número 4, study, quedaría studied. Observen entonces que con study debemos hacer un pequeño cambio con la Y a una I. Esto lo haremos siempre que la Y le preceda una consonante. Nótese que con stayed no cambiamos la Y porque a este verbo le precede una vocal, a la Y, no una consonante. Stayed, watched, exercised. Aquí, antes de que se nos pase por alto, vean cómo simplemente hacemos uso de la D en el sufijo, ya que el verbo exercise trae consigo la letra E al final de la palabra. Entonces no es necesario repetirla en el sufijo, solamente hay que poner la D. Bien, habíamos quedado con study, studied. Otro caso sería como el de shop, comprar, en el que debemos duplicar la última consonante, shopped. Fíjense cómo se duplica la P antes de agregar el sufijo ed. Esto pasa con los verbos en que al final, es decir, las últimas 3 letras, coincide una vocal en medio de 2 consonantes. Luego veremos muchos verbos, sobre todo los monosílabos, como shop, en el que se da este patrón de una vocal en medio de 2 consonantes. Por ende, hay que duplicar la última consonante, no importa cuál sea, a excepción, claro está, por ejemplo, la W, la Y, porque ya la Y en study, stay tiene su caso aparte. La Y no se duplica, ni la W tampoco, ni la X. Pero luego ya cualquier otra letra se puede duplicar. Let's see some examples of simple past tense affirmative sentences. Veamos cómo se utilizarían estos verbos
en una oración. Number 1. I studied on Sunday. I studied on Sunday. Yo estudié el domingo. O también podemos interpretarlo como yo estudiaba el domingo. Porque en inglés la forma conjugada de los verbos en pasado simple es tanto vamos a decir, el pasado simple perfecto y también el pasado simple imperfecto del español. Number 2. You watched TV. You watched TV. Tú viste televisión o tú veías televisión. Number 3. She stayed home. She stayed home. Ella se quedó en casa o ella se quedaba en casa. We shopped for groceries. We shopped for groceries. Nosotros compramos abarrotes o nosotros comprábamos abarrotes. They exercised on Saturday. They exercised on Saturday. Ellos se ejercitaron el sábado o ellos se ejercitaban el sábado. Todas estas oraciones hablan de una acción que hicimos en el pasado, que ya no está en el presente. Es importante que se destaque esa parte, sobre todo más adelante, cuando veamos otros tiempos que son muy parecidos a este. Es importante que se entienda que esa acción ya terminó y no continúa hacia el presente. Luego veremos otro tiempo donde puede ser aplicado esto y el sentido puede cambiar un poquito. ¿Cómo sería la forma negativa entonces de las oraciones? Simple past tense, negative sentences. Hay una relación que debemos tomar en cuenta al momento de hacer una oración negativa que pasa con el verbo. Lo primero que debemos destacar es que se utiliza el auxiliar did en su forma negativa, que puede ser larga o corta. Didn't o did not. Por ejemplo, en esta oración estamos haciendo uso de la forma corta didn't, didn't, didn't. Pero fíjense que did es la forma conjugada del verbo do o does que veíamos en el nivel anterior en el presente simple. Por lo tanto, ya está conjugado en pasado. De tal manera que entonces el verbo principal, en este caso study, entonces no necesita estar conjugado en el pasado. Solamente el auxiliar didn't. Veamos un ejemplo en el que utilizamos la forma larga del auxiliar negativo. You did not watch TV. You did not watch TV. Fíjense que watch no lleva el sufijo que lo conjuga en pasado porque ya el auxiliar está conjugado. ¿Por qué necesitamos un auxiliar? Necesitamos un auxiliar para poder utilizar la palabra not, ya que no podemos aplicarla directamente al verbo. Solamente se permite con el verbo to be y auxiliares como este. She didn't stay home. She didn't stay home. She didn't stay home. Ella no se quedó en casa. We did not shop for groceries. We did not shop for groceries. No compramos abarrotes o chucherías. They didn't exercise on Saturday. They didn't exercise on Saturday. No se ejercitaron
el sábado. O ellos o ellas no se ejercitaron el sábado. Time expression for the past. Algunas expresiones de tiempo que podemos utilizar en el pasado para indicar, vamos a decir de una mejor manera, que la acción pertenece al pasado simple. Tenemos yesterday, yesterday, last night, last night, last weekend, last weekend, last month, last month, last year, last year. Yesterday, ayer. Last night, anoche. Last weekend, la semana pasada. Perdón, más bien el fin de semana pasado. Last month, el mes anterior, el mes pasado. Last year, el año pasado. Estas expresiones de tiempo podemos colocarla en una oración de dos maneras diferentes. Al principio de la oración o al final. Si la utilizamos al principio de la oración, entonces debemos separar la expresión de tiempo con una coma del resto de la oración, en este caso del sujeto. Pero si la utilizamos al final, esa coma no es necesaria. Vamos a ver algunos ejemplos. Simple past tense, affirmative and negative sentences. Estos son algunos ejemplos de oraciones afirmativa y negativa utilizando expresiones de tiempo en pasado. Yesterday, I watched TV. Yesterday, I watched TV. Ayer, yo vi televisión. En este caso lo estamos utilizando al principio. Nótese la coma. I didn't stay home last night. I didn't stay home last night. En este caso estamos utilizando la expresión de tiempo al final, por lo tanto no necesitamos la coma. Last week I cleaned the house. Last week I cleaned the house. Al igual que la primera, como estamos utilizando la expresión de tiempo al principio de la oración, entonces separamos con una coma del sujeto. I did not shop for clothes last month. I did not shop for clothes last month. No compré ropa el mes pasado. No compré ropa el mes pasado. Last year, I visited a different country. Last year, I visited a different country. El año pasado, visité un país diferente. Otra cosita que debemos tomar en cuenta al momento de nosotros utilizar verbos en pasado simple es la correcta pronunciación del sufijo que conjuga el verbo en pasado. Esta pronunciación tiene tres variantes diferentes. Puede sonar como una T, puede sonar como una D, D, o puede sonar como una sílaba más de la palabra al final, id, con una D. Es el único caso en el que la E al final del con el sufijo suena o adquiere un sonido como si fuera una I. En las demás, la E es imperceptible. Solamente se escucharía la T o la D. Solamente en el tercer caso se escucharía id. La primera palabra que tenemos en la primera columna con sonido T es worked.
nótese que debemos pasar por cada consonante, R, K, y finalmente terminamos con sonido T, justo donde está el sufijo ed. Worked, worked, worked. Es importante que durante la práctica exageremos un poco esas pronunciaciones para que nos acostumbremos y nuestro sistema vocal también se adapte. Otras palabras que suenan como T en pasado al final o en su final sería watched, 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 cooked, 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 shopped, shopped, shopped. Una forma de nosotros identificar de manera fácil si la palabra o el verbo regular en pasado, cuando esté conjugado, debe pronunciarse como una T, es saber identificar esta última consonante del verbo cuando está en su forma básica. Por ejemplo, work termina en K. Y la K es lo que nosotros denominamos una consonante no vocálica. ¿A qué nos referimos con eso? A que no podemos sostener el sonido de la K con un flujo de aire constante. Es decir, para pronunciar la K necesitamos un pujo de aire, pero una vez que ese aire sale, ya la K deja de percibirse y no la podemos sostener. Simplemente dejamos salir el aire de un sopetón. Work. Pues con ese tipo de consonantes le seguiría el sonido T cuando se conjugue. Igual que la CH. Nosotros no podemos sostener la CH. No es, por ejemplo, como la S, que sí podemos sostenerla mientras tengamos aire en los pulmones. La K, la CH y la P no podemos hacer eso. La P sale un flujo de aire y luego se pierde el sonido. Pues con la P también entonces sucede que al conjugarse el sufijo ed sonaría entonces como una T. En la siguiente categoría, con D, tenemos entonces esos verbos que terminan en letras consonantes que le llamaremos vocálicas. Es decir, que sí podemos sostenerla con un flujo de aire constante, como la N, las vocales y la Y que tiene sonido de vocal y como ya le mencioné la S. Estas consonantes tienen sonidos vocálicos, pueden ser sostenidos con un flujo de aire constante. Por lo tanto, al conjugarse con el sufijo ed en pasado simple de un verbo regular, sonará como una D. Cleaned, cleaned. Justo después de la N mencionamos una D. Cleaned, stayed, stayed. Justo después del sonido de la I, stayed, una D. Listened, listened. Exercised, exercised. Este puede ser un poquito confuso porque podría sonarnos como una T. Finalmente, la tercera categoría de pronunciación de verbos regulares conjugados en pasado simple es el sonido id del sufijo. Este es mucho más fácil de identificar porque siempre que la palabra tenga una T o una D,
El verbo entonces cuando se conjugue va a adquirir el sonido id, el sufijo. Invite, invited, invited. Visit, en pasado, visited, visited. Need, en pasado, needed, needed, needed. Wait, waited, waited, waited. También podríamos decir waited, waited. Bien, jóvenes, eso ha sido todo con relación a los verbos regulares del pasado simple. Es importante que se mantengan practicando, practicando, practice, practice.